El arma que cambió la historia naval europea, el fuego griego. Conocida por ser una de las armas más letales de la Edad Media por su capacidad destructiva, el fuego griego fue un arma secreta cuya fórmula estuvo guardada por el Imperio Romano de Oriente, en su capital Constantinopla, antigua Bizancio, durante el siglo VI. Esta sustancia cambiaría de manera drástica muchos escenarios navales de guerra de la Baja Edad Media, causando estragos en aquellos enemigos que la sufrían. ¿Cómo se elaboró esta sustancia tan nociva que causó daños enormes en las embarcaciones? ¿Qué ventajas y efectos brindó esta arma letal? Quédate con nosotros para conocer todos los entresijos de esta arma que cambió el curso de la historia. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. La leyenda del fuego griego de Arquímedes. El término fuego griego fue utilizado inicialmente para describir un arma completamente diferente, también de uso marítimo. Según la tradición, en el año 214 a.C., el ejército romano al mando de Marco Claudio Marcelo se presentó ante la ciudad griega de Siracusa, iniciando el asedio de la misma. La flota romana garantizaba a Marco Claudio Marcelo el dominio del mar, pero los ataques por tierra no estaban teniendo demasiado éxito. Arquímedes, el famoso inventor griego de la ciudad de Siracusa, probó numerosos aparatos de defensa para testear y poner a prueba el poderío naval romano. Cuenta la leyenda que Arquímedes desarrolló un sistema de espejos gigantes para concentrar la luz solar y crear un rayo incendiario capaz de prender fuego a los barcos enemigos. La historia cuenta que los espejos eran lo suficientemente grandes y precisos como para reflejar los rayos de sol y enfocarlos en un punto, generando un calor intenso que incendiaba los barcos romanos. Inicialmente el efecto de este fuego griego surtió el efecto esperado, ya que Marco Claudio Marcelo tuvo que posponer el asedio e iniciar un bloqueo marítimo y terrestre para tensar al máximo los suministros y a la población de Siracusa. Finalmente, Siracusa fue tomada por los romanos en el año 212 a.C. y el propio Arquímedes fue asesinado por un soldado romano. Constantinopla y su nueva fórmula incendiaria. La tradición histórica cuenta que la sustancia fue inventada en el año 670 por un refugiado cristiano sirio llamado Calínico, originario de Heliópolis. Calínico llegó a Constantinopla en época de Constantino IV, compartiendo su fórmula con los bizantinos. La fórmula de Calínico fue guardada celosamente en secreto y todavía se desconoce. Los ingredientes posibles incluyen resina, asfalto, sulfuro, nafta, cal viva fina y fosfato de calcio. Algunos autores piensan que Calínico recibió el secreto del fuego griego de los alquimistas de Alejandría, aunque no hay evidencia histórica que lo corrobore. La sustancia líquida solo podía producirse en el puerto cesario de Constantinopla. Su fabricación era un secreto de Estado, y los operarios encargados de su producción vivían apartados y recluidos sin el más mínimo contacto con el mundo exterior. El secreto de su fabricación era transmitido de padres a hijos en una misma familia, aquellos que eran herederos de Calínico. Los miembros de esta familia fueron denominados los lambros, que significaba brillante, fiel reflejo de la característica principal del fuego griego. El fuego griego era un arma muy compleja que requería usar barcos especializados, hacer una complicada destilación, fabricar dispositivos muy sofisticados y un avanzado entrenamiento. Esto facilitó que el conocimiento del arma estuviera altamente compartimentalizado, de forma que cada técnico u operador solo conociera los secretos de uno de los componentes. Todo esto dificultaba que un enemigo pudiera saber cómo funcionaba el conjunto del fuego griego, por lo que las réplicas existentes nunca tuvieron la potencia originaria. El fuego griego en la Alta Edad Media. En el siglo VII la expansión árabe era imparable por tierra y mar. En solo una generación los árabes habían conquistado Siria, Palestina y Egipto, y los bizantinos estaban debilitados por su larga guerra contra la Persia sasánida. Los musulmanes capturaron el importantísimo puerto de Alejandría y construyeron una flota colosal, con la que se lanzaron a la conquista de la capital de lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Los árabes asediaron la ciudad en dos ocasiones, una entre el 674 y el 678, y otra entre el 717 y el 718. A pesar del titánico poder desplegado por el Islam, según las fuentes históricas, la segunda flota de invasión reunió 1.700 naves y 200.000 hombres. El fuego griego arrasó las líneas de los atacantes. En el 678, los bizantinos salieron al encuentro de la enorme flota árabe con unos dromones equipados con sifones llenos de líquido inflamable y provistos de unos largos tubos de metal. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, los bizantinos liberaron el terrible poder de su arma secreta. De las bocas de metal de los dromones bizantinos salió una especie de arco en llamas, el cual alcanzaba una distancia de 50 a 60 metros, destruyendo toda nave que se pusiera en su paso. Los sifones instalados en las naves no fueron los únicos elementos empleados para atacar con fuego griego. Los marineros bizantinos iban pertrechados con un tipo de recipiente cerámico de pequeño tamaño
rellenado con la mezcla incendiaria. Se trata de un primer boceto de lo que hoy conocemos como granada de mano, y a menudo se usaban para lanzar la fórmula a un punto concreto de la embarcación enemiga. El fuego griego ayudó de sobremanera al Imperio bizantino en una época en la que árabes y vikingos rivalizaban por el control naval. Los vikingos con incursiones realizadas de forma más esporádica y los árabes buscando construir una flota que dominase todo el Mediterráneo oriental. ¿Cómo funcionaba el fuego griego y cuáles eran sus características? El poder del arma venía no solo del hecho de que ardía en contacto con el agua, sino de que incluso ardía debajo de ella. En las batallas navales era por ello un arma de gran eficacia, causando grandes destrozos materiales y personales, y extendiendo además el pánico entre el enemigo. Al miedo a morir ardiendo se unía además el temor supersticioso de que esta arma infundía a muchos soldados, ya que creían que una llama que se volvía aún más intensa en el agua tenía que ser producto de la brujería. El principal método de despliegue del fuego griego, que lo distingue de sustancias similares, era su lanzamiento a través de un tubo para uso a bordo de barcos o en asedios. Los manuales militares bizantinos también mencionan que los frascos llenos de fuego griego y abrojos envueltos con estopa lanzados por catapulta fueron empleados para derramarlo sobre los barcos enemigos. Algunas de las características más relevantes de esta arma mortal y letal fueron: propiedad inflamable. El fuego griego era altamente inflamable y difícil de extinguir una vez encendido. Se cree que la mezcla incluía ingredientes como alquitrán, petróleo, azufre y cal viva, entre otros componentes altamente inflamables. Adherencia y propagación. Una de las propiedades más destacadas del fuego griego era su capacidad para adherirse a los objetos y propagarse rápidamente. Podía arder sobre el agua y se extendía fácilmente de barco en barco, causando estragos en las flotas enemigas. Uso de sifones. El fuego griego era lanzado sobre los barcos enemigos desde tubos o lanzallamas especiales llamados sifones. Estos sifones permitían una proyección controlada del fuego hacia el objetivo. Efecto psicológico. El fuego griego generaba un efecto psicológico significativo en los enemigos debido a su apariencia y a su capacidad para arder incluso sobre el agua. Esto provocaba terror y desesperación entre las fuerzas enemigas. Secreto y control estatal. El conocimiento y la producción del fuego griego estaban altamente controlados por el Estado bizantino. La fórmula exacta era un secreto bien guardado y solo unos pocos tenían acceso a ella. Aunque la destructividad del fuego griego es indiscutible, no hizo que la armada bizantina fuera invencible. Si bien el fuego griego seguía siendo un arma potente, sus limitaciones eran significativas en comparación con las formas más tradicionales de artillería. En su versión desplegada en sifón tenía un alcance limitado y solo podía usarse de manera segura en un mar en calma y con condiciones favorables de viento. El final del Imperio bizantino, un nuevo invento en manos de los árabes. En el 1185, una gravísima revuelta en Constantinopla provocó incendios y matanzas por una revuelta iniciada por búlgaros y valacos. El puerto cesario ardió y la familia Lampros fue asesinada al completo. Cuando el emperador recuperó el control y examinó las ruinas, descubrió que el secreto se había perdido. Desde ese momento, los bizantinos solo pudieron usar un sucedáneo menos potente y similar al empleado por árabes o venecianos. 2 décadas después, en 1203, la Cuarta Cruzada fue desviada por el dogo veneciano y arrasó Constantinopla, sellando para siempre el destino del Imperio bizantino. Alrededor del 1452, al igual que Calínico casi 800 años antes, otro ingeniero determinó el destino del antiguo Imperio Romano de Oriente. En esta ocasión, un ingeniero húngaro de nombre Orbón le ofreció al emperador bizantino un revolucionario invento, una potente bombarda terrestre capaz de derrumbar las murallas más fuertes. Sin embargo, el emperador Constantino X no tenía dinero suficiente para pagarle y carecía de materiales para fundir los cañones. Orbón dejó Constantinopla y ofreció sus servicios al sultán otomano Mehmed II, quien le contrató y le dio abundantes recursos. Así fue como construyó un inmenso cañón y otros más pequeños, que machacaron sin piedad las legendarias murallas de Constantinopla. Finalmente, en 1453 cayó el Imperio bizantino y se erigió un nuevo imperio que controlaría gran parte de Oriente y parte de Occidente, el llamado Imperio Otomano. Comentaba abajo, ¿crees que el Imperio bizantino hubiera caído antes de no ser por el fuego griego? ¿Por qué crees que se perdió el secreto y nadie pudo replicar la sustancia? Nos encantará saber tu opinión sobre esta arma que cambió el curso de las batallas navales en Europa en la Alta Edad Media. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!